Bueno, muy buenas tardes, colegas. Vamos a dar inicio ya al segmento de medicina preventiva y salud pública. Bueno, ya quizás algunos me conocen y si no me presento de igual manera. Yo soy la doctora Nieves Zeta Ruiz. Soy médico especialista en gestión en salud y bueno, tengo además estudios de una maestría en epidemiología clínica. Y bueno, básicamente, como ustedes sabrán, el segmento de salud pública tiene cuatro áreas, ¿no? Una de ellas es gestión en salud, que ya hemos visto conmigo la sesión pasada. Bueno, hoy día vamos a ver el área de medicina preventiva. Y bueno, luego nos falta una clase más para terminar lo que es gestión en salud. Y bueno, vamos a iniciar ya con la sesión en relación al tema más preguntado, ¿no? Que es la historia natural de la enfermedad y prevención. Sabemos que Leavel y Clark aproximadamente, bueno, en el año de 1965, postularon, ¿no?, este modelo de la historia natural de la enfermedad. ¿Pero qué es la historia natural de la enfermedad? La historia natural de la enfermedad es esa evolución, ¿no?, que tiene una enfermedad sin que exista la mano del médico, la mano de un personal de salud. Es decir, se le deja a su libre de curso, a su libre albedrío, ¿no?, por decirlo de alguna manera, a la enfermedad. Entonces, se han reconocido básicamente tres periodos: el periodo prepatogénico, el periodo patogénico y el periodo postpatogénico. También se le llama de resultado o de resolución. Entonces, en relación al primer periodo, que es el periodo prepatogénico, es aquel periodo en el cual la triada epidemiológica se encuentra en equilibrio. Es decir, esta triada constituida tanto por el agente, el huésped y el ambiente se encuentran, ¿no?, en paz, en armonía, por decirlo de alguna manera. El agente entiéndase como aquel ser vivo o no vivo que genera el daño, ¿no? Que puede ser un agente biológico. Tenemos acá, por ejemplo, las bacterias, a los parásitos, ¿no? También a los virus, tenemos también agentes físicos, ¿no? Muchas veces hemos visto, por ejemplo, en la parte ocupacional, ¿no?, algunos trabajadores que tienen ya una hipoacusia, luego incluso pueden llegar a la sordera, ¿no?, por el tema del ruido, ¿no? Tenemos también agentes químicos, ¿no? Muchas veces vemos quemaduras, ¿no?, que al final se puede desencadenar hasta en la muerte incluso, ¿no? Entonces vemos que hay una serie de agentes. Si bien este modelo fue concebido desde el tema netamente biológico, se puede obviamente adaptar también a las enfermedades no transmisibles, ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, la noxa puede ser biológica, física o química. Luego tenemos el huésped, que es finalmente la persona, ¿no?, que se va a enfermar. Y el ambiente. Y entiendes el ambiente no solamente como el agua, el aire, ¿no?, sino también estamos hablando acá del entorno, por ejemplo, económico, el entorno social, el entorno cultural, ¿no? Muchas enfermedades, y ya vamos a ver luego que existe el enfoque de los determinantes sociales de la salud, ¿no? Que la enfermedad no ocurre solamente porque me enfermé de alguna enfermedad infecciosa, ¿no? Sino que hay muchas cosas atrás, ¿no? Por ejemplo, de repente vivo en un lugar donde hay bastante hacinamiento, donde no hay agua, donde no hay luz. Todo eso obviamente contribuye, ¿no?, con la enfermedad. Entonces, esta triada, cuando está en armonía, en paz, por decirlo de alguna manera, vemos que la persona está sana, ¿no? En este periodo no tiene esa enfermedad, no tiene esa patología, ¿ok? ¿Y para qué me sirve, doctora, yo saber que existen estos diferentes periodos, prepatogénico, patogénico? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque puedo yo abordar desde la etapa en que se encuentra la enfermedad a través de una serie de estrategias para evitar de repente que el paciente se enferme, o si el paciente se enferma, para evitar que se complique, ¿ok? Por ejemplo, tenemos que en el periodo prepatogénico aplicamos el nivel de prevención primaria. ¿Y cuál es el objetivo de la prevención primaria? Y miren ustedes aquí, por ejemplo, en el periodo prepatogénico, ¿qué es lo que pasa? Todavía hay armonía, hay paz. Entonces yo quiero que esa armonía persista, que la persona siga siendo sana, que la persona no quiera una enfermedad, ¿ok? El objetivo por eso de la prevención primaria es disminuir la incidencia. Ustedes ya saben, si se han llevado la clase con el doctor Vladimir, ¿qué es la incidencia, no? Son los casos nuevos. Entonces, lo que yo quiero es que no hayan casos nuevos. Por eso es que dicen que yo lo que busco es disminuir la incidencia. Yo no quiero que haya más casos nuevos de esta enfermedad. ¿Y qué es lo que hago? Pues yo trato de controlar los diferentes factores. Es importante por eso que conozcan esta triada, ¿no? ¿Qué factores biológicos hay detrás? ¿Qué factores ambientales hay detrás? ¿Qué factores del huésped? La edad, la genética, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para poder de repente abordar, ¿no? De repente la nutrición del paciente, ¿no? El huésped también tiene una serie de factores. Entonces, yo a través del abordaje de los diferentes factores puedo evitar que las personas se enfermen.
Para eso hay una serie de estrategias. Las preguntas básicamente han venido en relación a esto, ¿no? ¿Cuál de esta estrategia, a qué nivel de prevención corresponde? Entonces, tienen que ponerse a ver cuál es el objetivo de esta estrategia. Por ejemplo, en prevención primaria, la señalización de zonas de riesgo. ¿Por qué? Porque yo al señalizar las zonas de riesgo, voy a evitar, por ejemplo, que ocurra algún accidente, ¿no? Ustedes sabrán, lamentablemente hace algunos años he escuchado del fallecimiento de un colega nuestro, ¿no? Que lamentablemente saliendo de una operación, ¿no? Bueno, abre el ascensor, lamentablemente no habían señalizado que estaba malogrado, ¿no? Y lamentablemente cayó y falleció. Miren cómo una estrategia tan básica como la señalización pudo haber prevenido la muerte de una persona. Entonces, estas medidas de prevención lo que evitan es que se enfermen, que se mueran, incluso por, obviamente, todas las consecuencias. En el caso laboral, ¿no? En las industrias, ¿no? El tema de señalizar, ¿no? Que si hay una zona de riesgo, una zona de alta tensión, ¿no? Tú tomas las previsiones del caso para evitar que las personas se enfermen, porque de repente no mueren, pero quedan fracturados, quedan discapacitados, con un costo social, costo familiar, ¿no? Todo lo que se puede evitar con simple y llanamente señalizar una zona de riesgo, ¿ok? La otra es la vacunación, ¿no? Obviamente para evitar enfermedades o que estas en todo caso desarrollen cuadros muy severos, ¿no? Que el paciente pueda morir o quedar discapacitado. El control de riesgos ambientales, ¿no? El tema ahorita de los metales, por ejemplo, a través de la minería, el controlar, para evitar, ¿no? Que nuestra población se enferme, ¿no? Por estos agentes. El tema de la ventilación natural, lo hemos visto, lo veíamos ya, ¿no? Recuerdan en tuberculosis, ahora con el COVID, el tema de la ventilación natural, ¿no? Siempre tener las zonas con ventilación, ¿no? Inclusive alguna vez me acuerdo que venía una pregunta de que se había hecho una remodelación y se había notado de los ambientes de un establecimiento de salud. No obstante, unos meses después se evidenció que habían incrementado el número de casos de tuberculosis. Y decían, ¿qué falló allí, no? Y la alternativa era la ventilación, ¿no? Lamentablemente, en los hospitales o en los centros de salud, a veces en aras de cubrir, ¿no? La demanda, la cantidad de pacientes, se habilitan ambientes, pero sin cumplir los estándares mínimos como es la ventilación natural, porque se evita enfermedades ocupacionales y obviamente también que los pacientes puedan enfermarse. El uso de mascarilla, ¿no? En el caso de COVID, tuberculosis, enfermedades infecciosas respiratorias, el lavado de manos. Entonces vamos a ver aquí que la prevención primaria está enfocada en que en prevenir casos nuevos, en que no quiero que la gente se enferme y toda la cadena de cosas que va a venir si es que esta persona se enferma. Vamos a ver un poquito más adelante, vamos a hablar un poquito más porque la prevención primaria tiene ahí sus cositas, sus recutecos que vamos a ver en una diapositiva posterior. Ok, en la prevención secundaria, vamos a tener que hablar primero del periodo patogénico. Habíamos dicho que en el periodo prepatogénico todo estaba con amor, felicidad, alegría, paz, en esta triada epidemiológica. Lamentablemente, cuando esta armonía se pierde, las personas se enferman. Y al inicio no van a tener un cuadro clínico marcado, no va a haber un periodo subclínico, que en efecto sí, este periodo subclínico puede variar desde minutos, ¿no? O puede variar incluso hasta años, dependiendo de las enfermedades, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el periodo de incubación en el caso de las enfermedades transmisibles y en el caso de las enfermedades no transmisibles, el periodo de latencia, ¿no? Aquí en esta etapa, ¿qué es lo que pasa? La persona no tiene síntomas, no tiene signos específicos, pero ya hay cambios histológicos en nuestro organismo que no son evidentes, ¿ok? Entonces, aquí lo que hay que hacer es, por ejemplo, en el caso de algunas enfermedades en donde la evidencia científica ha demostrado que se puede de repente hacer un diagnóstico precoz de estas enfermedades, como por ejemplo el cáncer, ¿no? Se puedan hacer las pruebas para poder hacer el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico precoz en esta etapa, ¿ok? No ya en la etapa en donde la persona ha hecho los signos y los síntomas, donde de repente ya el tiempo pasó y es muy tarde o ya las estrategias tienen menos eficacia, menos efectividad. ¿Ok? En el periodo prepatogénico, en el patogénico, mil disculpas, había mencionado que estábamos con la etapa subclínica en donde hay cambios histológicos, cambios no visibles. ¿Qué es lo que pasa ya cuando los cambios son visibles? Ya la persona empieza a presentar síntomas, signos específicos, en donde ya la persona busca, ¿no? Recién ayuda al sistema de salud. Esta línea imaginaria entre el subclínico y el clínico se le llama horizonte clínico. Tienen que tener en conocimiento porque alguna vez han preguntado de acuerdo al Abel-Clark, ¿cuál de estos no es parte de la historia natural de la enfermedad? Y te colocaban una serie de alternativas, pero te colocaban, por ejemplo, el tema de la triada, te colocaban horizonte, te colocaban subclínico. Entonces, tenías que saber que el horizonte clínico es parte del periodo patogénico, que es una línea, como digo, imaginaria, teórica, entre el periodo subclínico y el periodo clínico.
Como había mencionado, bueno, es importante identificar este periodo para poder nosotros plantear estrategias de prevención secundaria. Es decir, no porque la persona ya se enfermó, porque ya se alteró este equilibrio, yo, bueno, ya, pues, ¿qué se va a hacer? No me cruzo de brazos. No, hay que buscar estrategias para poder abordar la enfermedad y evitar que la persona se complique más o se muera, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, el objetivo principal de este nivel de prevención es disminuir la prevalencia a través del diagnóstico y tratamiento precoz de la patología. Aquí, como sabemos, bueno, ustedes ya saben también que la prevalencia es la suma de qué, chicos? Los casos nuevos más los casos antiguos, ¿no? De los casos existentes en ese momento. Entonces, yo obviamente lo que quiero es que estos casos que ya existen se curen. Entonces, yo quiero que este numerador, que son los casos nuevos y antiguos, se curen, es decir, que nuevamente vuelvan para la física, que vuelvan a este grupo de acá. Por eso es que dicen que el objetivo es disminuir la prevalencia. Esto obviamente es en las enfermedades que tienen cura, ¿no? Por ejemplo, en el caso ya de diabetes, hipertensión, ya, bueno, el paciente por más tratamiento que le dé, ella no se va a curar, ya no va, la diabetes no tiene cura, ¿no? La hipertensión tampoco. No obstante, yo sí voy a tratar de evitar que el paciente se complique, ¿no? Y para eso, como dicen, uno de esos objetivos es también el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno. Ya, gracias a Dios, la tecnología, ¿no? Ha permitido que se puedan detectar de forma oportuna varias enfermedades. Tenemos de repente familiares ya que a través de un chequeo que se han hecho, han podido detectarse de forma oportuna un cáncer, ¿no? O inclusive diabetes, artrosis, qué sé yo, y ya la persona ha podido recibir su tratamiento y su sobrevida obviamente se incrementó abismalmente a que si hubiésemos esperado a que la persona hubiese empezado a sentir los síntomas y los signos y recién hubiese buscado ayuda al sistema de salud. Entonces, aquí las estrategias que tenemos, por citar algunos ejemplos, por si acaso, todos los que están en esta diapositiva son los que han venido en los exámenes. ¿Okay? Hay muchos más, obviamente, pero hemos escrito básicamente los que han venido alguna vez en examen. Por ejemplo, tenemos el Papa Nicolau, ¿no? En donde de forma oportuna, ¿no? Podemos hacer el diagnóstico precoz de cáncer de cuello uterino y, bueno, definitivamente incrementar, ¿no? La sobrevida de nuestros pacientes. Los exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Esos exámenes, de repente ustedes han trabajado quizás en esa área de salud ocupacional, en el cual de forma anual, ¿no? Se hace a los trabajadores su examen médico, ¿no? Donde les toman su bioquímica, su radiología, su audiometría, ¿no? Para poder detectar de forma oportuna algunas patologías, ya no que de repente el trabajador ni las percibe, pero yo al hacerle este examen, y ese es el objetivo, se supone, de estos exámenes, es que yo pueda detectar de forma oportuna alguna patología y pueda pueda realizar intervenciones. Por ejemplo, si la persona, yo ya encuentro un grado de hipoacusia y trabaja como operario, bueno, retirarlo, verificar primero que nada si usaba los protectores auriculares, el tema de educación, y si yo veo que se han cumplido con todas esas estrategias, esas normas, obviamente de repente colocarlo en otro lugar en donde ya no esté expuesto a este agente físico, ¿no? Que en este caso es el ruido, ¿ok? Muy bien, el estudio de contactos, ¿no? En el caso de tuberculosis, infecciones respiratorias, la búsqueda del sintomático respiratorio, que es bastante preguntado, la terapia preventiva con isoniazida en el caso de tuberculosis, ¿no? Todas estas estrategias lo que buscan es, bueno, la persona pues ya lamentablemente ya se infectó, ya tiene la enfermedad. No obstante, yo busco o realizo esas estrategias para que la persona, bueno, la detecto pronto y la persona tenga más chance a curarse, o en el caso de las enfermedades crónicas, a controlarse y evitar que pase al otro, a una complicación mucho mayor, ¿ok? Luego tenemos el tercer periodo, que es el periodo postpatogénico o de resolución o de resultado. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la persona pues ya se enfermó y recuerden que esto es la historia natural de la enfermedad, es decir, se le deja a su libre albedrío a la enfermedad. Nosotros no intervenimos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las enfermedades luego de pasar por estos periodos pueden que tengan diferentes resultados. Uno es que el paciente de repente se cure, la otra es que, bueno, no hay cura, pero queda mejorado, ¿no? De repente un paciente con diabetes le detectan y, bueno, hace alguna complicación y se mejora, ¿no? Pero obviamente no se cura. Que queda de repente con algún grado de discapacidad, de repente tuvo un TCB, queda como alguna discapacidad o puede que lamentablemente el paciente fallezca. ¿Ok? De igual manera, no porque ya ocurrió un daño muy severo como un DCB, o de repente, por ejemplo, en el caso de COVID, ¿no? Vimos bastantes pacientes, colegas nuestros, incluso, ¿no? Que estuvieron con ventilación y todo, estuvieron mal,
o de repente alguien que queda ciego, ¿no? No por eso ya es un ser desechable, ¿no? Obviamente es un ser humano y necesita, obviamente, tener calidad de vida, necesita reinsertarse, incluso, ¿por qué no? Si es factible, al campo laboral, ¿no? Por eso, de repente, habrán visto algunas instituciones que contratan, ¿no? A personas con algún grado de discapacidad, en los ascensores, ¿no? Por ejemplo, porque es parte de la reinserción laboral de esta población. Entonces, aquí vamos a tener en este periodo diferentes medidas de prevención terciaria, cuyo objetivo básicamente es disminuir las secuelas y las discapacidades de las enfermedades y obviamente es mejorar, ¿no? Mejorar la calidad de vida de las personas. Y aquí tenemos básicamente todo lo que es rehabilitación, lo que es terapia, ¿no? Tenemos la terapia física, en el caso de COVID, por ejemplo, la terapia respiratoria, en el caso de tuberculosis, también la terapia respiratoria, el programa de pie diabético, en el caso de pacientes diabéticos, ¿no? La rehabilitación posinfarto o el uso de beta bloqueadores tras un infarto, ¿no? Tras una noxa tan severa como un infarto, estas medidas van a mejorar o van a disminuir las secuelas y las discapacidades, ¿ok? Entonces, recuerden que, de acuerdo a Label y Clark, la historia natural de la enfermedad, 3 periodos, pre, pato y postpatogénico, ¿ok? El objetivo del periodo prepatogénico, pregunta de examen, es ¿cuál? Limitar, ¿no? Limitar la incidencia, es decir, casos nuevos de enfermedades. ¿Okay? Postpatogénico, la enfermedad existe, pero yo hago básicamente diagnóstico precoz, tratamiento oportuno. En el postpatogénico o de resolución o de resultado, lo que yo busco es disminuir sus secuelas y discapacidades, mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Ok? Ahora, había mencionado en relación a la prevención primaria que ahí tenía sus características especiales, ¿no? Este tipo de prevención. La prevención primaria, ¿cuál era el objetivo? Dijimos, evitar casos nuevos, ¿no? Entonces hay una serie de estrategias para yo evitar casos nuevos. Yo no quiero casos nuevos. Entonces, para eso hay una serie de estrategias. Se puede dividir básicamente en 2 grandes estrategias o grupos de estrategias. Una de ellas es la prevención universal y la otra es la prevención selectiva. La prevención universal se le conoce también como fomento de la salud o promoción de la salud, ¿ok? Cuyo enfoque es que lo que busca es, como su nombre dice, promover, ¿no? Promover la salud, promover estilos de vida saludables, ¿ok? Yo no me enfoco en una enfermedad específica o en un grupo poblacional específico. El ámbito de aplicación es la población en general, se enfoca, ¿no? En todo lo que es salud pública, en todo lo que es salud colectiva, ¿no? Y se basa en lo que es estilos de vida, en todo lo que es, por ejemplo, en estilo de vida, el tema de la alimentación saludable. Que yo no me enfoco en la enfermedad, yo me enfoco en la salud, ¿no? Aquí quiero decir que yo me enfoco en la salud. A diferencia de la prevención selectiva, en donde yo ya, o que también se le conoce como protección específica. Yo ya me enfoco aquí en la prevención de una enfermedad específica, ¿no? Por ejemplo, y en grupos específicos de la población. En el caso, por ejemplo, de los conductores, ¿no? Esos temas de educación vial, en el cual yo le digo, bueno, tienen que usar su cinturón de seguridad, en el caso de los obreros, tienen que usar su casco, ¿no? Esas medidas específicas en donde yo me trabajo en forma circunscrita a una población específica, se le llama protección específica, valga la redundancia, ¿no? También tenemos algunas estrategias como, por ejemplo, la entrega de preservativos, ¿no? Para evitar enfermedad de transmisión sexual, para evitar VIH, o tema de repente alguna vacunación, ¿no? Una vacuna contra el COVID, por ejemplo, la del COVID no me sirve para todas las enfermedades, ¿no? Específicamente para COVID, ¿no? Entonces, a eso se le llama prevención selectiva o protección específica. Aquí, a diferencia de la prevención universal que se enfocaba en la salud, o sea, no, en general, ¿no? Para que la población esté sana, siga estando sana y para eso adopte estilos de vida saludables, hablamos de prevención universal. Aquí en la prevención selectiva yo sí me enfoco, por decirlo de alguna manera, en la enfermedad, en prevenir una enfermedad en específico. Y para eso me enfoco en un grupo específico, en una enfermedad específica, ¿ok? Ahora, además, para variar, en lo que es prevención primaria, y ahí sí están los diferentes, ¿no? Enfoques, ustedes ya habrán escuchado y creo que alguna vez vino ya en un examen, no creo, estoy segura, vino ya en un examen en relación a la prevención primordial, ¿no? En donde hay, les comento, 2 enfoques. Hay unos enfoques en donde dicen que la prevención primordial es diferente a la prevención primaria, como que es una prevención más macro, más general,
Pero finalmente el objetivo de la prevención primordial también es mantener a mi población sana a través del establecimiento de normas, de leyes, ¿no? Para que puedan ellos evitar, ¿no? Adoptar estilos de vida no saludables. Y hay otro enfoque en donde dicen que la prevención primordial, ¿no? Es parte de la prevención primaria. La prevención primordial, les comento, nace básicamente para prevenir, evitar las enfermedades no transmisibles, específicamente las enfermedades cardiovasculares. A través, bueno, ustedes ya, bueno, que ya su formación incluso mismo, los están formando más en el tema de investigación, ¿cierto? Bastante en la toma de decisiones basadas en evidencia, ¿no? Entonces, la investigación científica ha demostrado, y bueno, ahora es más accesible aún, que, por ejemplo, algunas enfermedades tienen factores de riesgo que son evitables, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las enfermedades cardiovasculares, la alimentación, ¿no? La alimentación no saludable, obviamente, al ser controlada, va a evitar, ¿no? Que estas enfermedades cardiovasculares aparezcan, ¿no? Entonces, nace básicamente la prevención primordial a través del abordaje de estos factores, por ejemplo, la alimentación rica en grasas saturadas, se prohibió, ¿no? En algunos países toda vez que se demostró que aumentaba el riesgo de infartos, el riesgo de DCBs, entonces se evitó, ¿no? Y a esto se le llamó la prevención primordial, ¿no? Con esos establecimiento de condiciones a través de leyes, de normas, de cumplimiento obligatorio para evitar que las personas realicen una conducta indebida, una conducta insana, ¿ok? Y básicamente, ¿cuál es el objetivo de estas leyes, de estas normas? Es evitar, ¿no? Obviamente, si yo, por ejemplo, sanciono o controlo la ingesta de grasas saturadas, o controlo el consumo del tabaco, o controlo el consumo del alcohol, ¿no? Obviamente, lo que yo estoy haciendo es evitando que mi población adquiera enfermedades no transmisibles como diabetes, como hipertensión, ¿no? Y por eso es que algunos lo consideran que es parte de la prevención primaria, porque finalmente su objetivo de la prevención primordial es eso, evitar que las personas se enfermen de enfermedades, con la redundancia, prevenibles, ¿no? Entonces, por eso es que existe ese enfoque, que la verdad yo lo apoyo, que es en el sentido de que la prevención primordial es parte, es una forma en todo caso de la prevención primaria. Menos mal, en los exámenes nunca han filosofado en ese sentido. Básicamente la pregunta fue, y en la alternativa no estaba primaria, solo estaba primordial. Te decía, ¿no? El enfoque, ¿qué nivel de prevención? Y está así copy-paste, es la encargada de mantener condiciones que minimicen los riesgos para la salud, ¿no? Esta palabrita, condiciones, ¿no? Aquí estamos hablando de la prevención primordial porque la prevención primordial lo que busca es establecer, ¿no? Condiciones a través, como le digo, de leyes, a través de normas, para que las personas no adquieran patrones de conducta no saludables, ¿no? Pues buscan modificar los patrones de vida, ¿no? Eliminar estos patrones de vida, incluso que se ha demostrado científicamente que elevan el riesgo de morir. Ejemplos, por ejemplo, tenemos la ley, ¿se acuerdan de los octógonos? En donde, bueno, justamente, ¿no? Dicen que al nosotros ver los octógonos con estas denominaciones de alto en grasa, saturadas, alto en azúcar, como que en teoría vamos a, vamos a modular nuestra conducta y vamos a evitar consumir estos alimentos que se ha demostrado científicamente que son dañinos para nosotros, ¿no? El tema del tabaco, ¿no? Bueno, la ley no prohíbe el fumar, ¿no? En lugares públicos, ¿no? En antaño era muy común, tú podías estar en un colegio o en cualquier lugar, ¿no? Y la gente en tu cara fumaba y no pasaba nada, ¿no? En cambio ahora se ha regulado eso, ¿no? Los impuestos, ¿no? También tenemos el tema de los impuestos, en donde en algunos países se eleva, ¿no? El impuesto a las bebidas azucaradas, por eso es que los precios son más caros, ¿no? De las gaseosas, porque para un poquito frenar, ¿no? El acceso de la población a la ingesta de estos productos que se ha demostrado son dañinos, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con leyes, normas que tratan de establecer pautas que van a finalmente contribuir en que nosotros evitemos, ¿no? Adquirir estos patrones de conducta no saludables, se le habla de prevención primordial. Y por si acasito, y tienen que diferenciarlo, tenemos de protección específica, tenemos a la protección de la salud. La protección de la salud es aquellas medidas a través del cual se controlan las condiciones ambientales. Por ejemplo, se verifica el tema del agua, ¿no? El saneamiento, el tema del suelo, la higiene, ¿no? También que se tenga, que esto es una pregunta bastante preguntada. Vaya la redundancia, una pregunta bastante frecuente, el tema de la higiene de los alimentos, ¿no? En donde el que estos estén de conservar de forma adecuada, ¿no? El lavado de estos, ¿no? Contribuyen obviamente que las personas puedan adquirir enfermedades a largo o corto plazo, ¿no? Entonces,
La prevención primaria tiene sus cosillas, no hemos visto ahí, ¿no? El objetivo básicamente de la prevención primaria es que las personas sigan estando sanas, no quiero que mi población se enferme, yo puedo adoptar medidas generales a través de la promoción de la salud o fomento de la salud, o puedo ya específicamente enfocarme en un grupo selectivo, ¿no? Que ahí hablamos de la protección específica. Y bueno, en la prevención universal, que es la población en general, tenemos a las medidas de prevención primordial que están dadas por leyes, normas, y también a la protección de la salud que se enfoca específicamente en el tema del ambiente, ¿ok? Muy bien. Además, ustedes de repente han escuchado, aún no ha venido en los exámenes, pero seguro han escuchado el tema de la prevención cuaternaria, ¿cierto? La prevención cuaternaria, alucinen, la prevención cuaternaria es aquella prevención que lo que busca es disminuir los perjuicios del sistema de salud, o sea, disminuir los posibles daños o acciones innecesarias del sistema de salud hacia el paciente, ¿ok? Por ejemplo, evitar la sobremedicalización, evitar el sobrediagnóstico. Y para esto yo voy a tener que educar a quién, al médico, al personal de salud, ¿no? Al clínico, al profesional de salud. Por ejemplo, ¿no? ¿Para evitar qué? Que le indiquen que para evitar el uso excesivo de antibióticos, ¿no? Patologías que tienen o son netamente virales, no obstante, los clínicos usan de forma indiscriminada, ¿no? El uso de antibióticos, ¿no? Para eso existe la Política Nacional de Medicamentos. Por ejemplo, la Política Nacional de Medicamentos es una forma de prevención cuaternaria. ¿Okay? Porque yo lo que trato a través de esta política es que mis médicos, que son los principales prescriptores de medicamentos, lo hagan de forma racional, bajo un sustento adecuado, ¿ok? Y también el tema del sobrediagnóstico, ¿no? Que el paciente de repente llega con algún golpe, una contusión, ¿no? Y no obstante le indican todas las exámenes de imagen posibles, ¿no? Radiografías, ecografías, tomografías, resonancia, todo lo que se les ocurra, ¿no? Entonces, estas medidas excesivas, innecesarias, son las que se tratan de evitar a través de la prevención cuaternaria, ¿no? Entonces, ahí tenemos el tema de charlas, la Política Nacional de Medicamentos. Ustedes, por ejemplo, habrán escuchado en sus hospitales la existencia de unas oficinas que son las oficinas de calidad, ¿no? En donde ellos tratan de salvaguardar estas conductas, ¿no? A través de diferentes estrategias, ¿no? Entonces, es importante que conozcan entonces estos 4 niveles de prevención.